Continuando con el tercer tema, congruencia de triángulos, ¿no? Luego de haber visto triángulos, luego de haber visto líneas notables, ahora vamos a concentrarnos en lo que es congruencia de triángulos. ¿Qué significa congruencia de triángulos o qué es una congruencia, ¿no? Congruencia es lo mismo que decir una igualdad geométrica, ahí está, ¿no? Por acá te voy a dar unas nociones previas. En segmentos, ¿no? Podemos hacer como sabemos que dos segmentos son congruentes cuando ambos segmentos tienen la misma medida, ¿no? Por acá te he puesto, mira, el segmento AB. Supongamos que el segmento AB mida L, ¿no? Ahí está. Y el segmento CD también mida L, ¿no? Si los segmentos tienen igual medida, entonces yo voy a decir el segmento A, ¿no? Es congruente. Este es el símbolo de congruencia, mira, una igualdad y una óvalo hacia arriba. El segmento A es congruente con el segmento B. Eso significa congruencia. Ahí está para segmentos. ¿Cómo es para ángulos? Mira, ¿no? Una pequeña noción previa. ¿Cómo es para ángulo? ¿No? ¿Qué pasa con los ángulos? ¿No? Ángulos son formados por dos rayos, ahí está BAB, con un vértice en común que es el vértice O, ¿no? Ahí lo pongo en el ángulo alfa y en P o Q también, mire, el ángulo alfa. Entonces, ¿qué pasa si los ángulos tienen igual medida? Entonces, si tienen igual medida, los ángulos son congruentes. Entonces, yo voy a decir la medida del ángulo POQ, ¿no? Es congruente, ahí está, mira, es congruente con la medida del ángulo AOB. ¿Está bien? Dicen segmentos y ángulos, y ahora sí pasamos a triángulos, ¿no? Antiguamente los griegos decían esto, mira, ¿no? Imaginariamente, ¿no? Que AB lo traslades a CD, mira, ahí está, ¿no? Y tienen la misma medida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con triángulos, no? Ahí está segmentos y ángulos para que lo vayas comprendiendo y para ya irnos familiarizando. ¿Qué pasa con triángulos? Mira lo que dice, dos triángulos son congruentes si tienen en común sus tres lados y los ángulos opuestos a dichos lados de igual medida, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Mira, cuando dos triángulos son congruentes, ¿no? Si tienen los tres lados en común, por acá yo le voy a poner que este lado sea A. Si este lado del triángulo es A, este lado del otro triángulo que está al lado también tiene que ser A, ¿no? Si por acá yo le pongo B, este lado también tiene que ser B, ¿no? Y si finalmente acá le pongo C, acá también tiene que ser C. Para que dos triángulos sean congruentes, se tienen que cumplir dos cosas: que sus lados tengan igual medida y además frente al lado que es igual se le va a poner el mismo ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que frente a A tiene que haber alfa y frente a esta A también tiene que haber alfa. ¿Está bien? Frente a C le voy a poner θ. Eso quiere decir de que en el triángulo que está al lado frente a C también tiene que haber θ. Frente a B le voy a poner beta, ¿no? Frente a este B también tiene que estar beta. ¿Está bien? Si eso se cumple, si los ángulos que se le ponen a dichos lados son iguales, ¿no? Y además los tres lados son comunes, eso quiere decir de que el triángulo, ¿está bien? El triángulo ABC, ahí está, mira, es congruente con el triángulo DEF. Eso se va a cumplir. Ahí está la congruencia de triángulos. ¿Está bien? El triángulo ABC tiene que ser congruente con el triángulo DEF. ¿Está bien? Además de eso tienen el mismo perímetro, ¿no? Porque los lados son iguales. Tienen la misma área también. ¿Está bien? Ahora sí, mira, por acá hay un ejemplo, ¿no? Dice en el ejemplo 1, dice en el siguiente gráfico, los triángulos ABC y PBC son congruentes, ¿no? ABC y PBQ debió ser acá, ¿no? Porque acá hay Q. Acá debe ser Q, ¿no? PBQ. Probablemente P está acá, ¿no? No me olvidé de ponerlo esta vez, ¿no? ABC, ¿cuál es ABC? Mira, ABC, todo es triángulo, ¿no? Acá le voy a poner puntos, mira, ve. El triángulo ABC, ahí está, mira. Tiene que ser congruente con PBQ, acá está PBQ, mira, PBQ. Esos dos triángulos tienen que ser congruentes, ¿no? O sea que vamos a llenar, por ejemplo, ¿no? Si acá hay 90, por acá también hay 90, que no me sirve, pero lo podemos llenar, ¿no? Ahora sí con los datos, mira, si esos dos triángulos son congruentes, PB vale 3. PB, ¿cuál es PB? Esto, mira. Le vamos a poner esta B, 3, ¿no? PB vale 3. ¿Qué más? PC vale 4. PC es esto, mira, ¿no? PC vale 4, ahí está. ¿Está bien? PC vale 4. Calcular AQ. AQ, ¿no? O sea, todo esto pide, mira. Desde A hasta Q. Todo eso pide. ¿Está bien o no? Lo único que me dicen es de que ABC, ¿no? El triángulo, por acá lo voy a poner ABC. Dice que es congruente con el triángulo PBQ, ¿no? PBQ. ¿Está bien? PBQ.
¿Qué podemos saber de ahí, no? Podemos saber que las hipotenusas son iguales. Porque acuérdate que frente a 90 está esta hipotenusa, mira, frente a 90 esta hipotenusa, ¿no? Pero no nos ayuda en nada la hipotenusa. ¿Por qué? Porque x está por acá, mira, ¿no? Lo que puedo hacer es esto, mira, frente a alfa, le puedo poner acá alfa más beta, 90. ¿Saben? Ahí lo puedo dejar alfa más beta, 90 grados. Estos ángulos también tienen que sumar 90 grados, pero hay algo importante, mira. Profesor, ¿cuál será alfa acá? ¿No? Me puede decir, profesor, ¿cuál será alfa? ¿Este o este? Es que yo tengo que ver, mira. Frente a alfa, en este triángulo grande se le pone 7, mira. O sea que todo esto es 7. Frente a uno de estos ángulos, o a este se le debe de poner 7. Frente a este no puede ser, porque frente a este, en el triángulo PBQ se le pone 3. Entonces alfa tiene que ser este, mira. Ahí lo voy a poner, alfa. Ese tiene que ser alfa. Y si ese es alfa, esto es beta. ¿Está bien o no? Listo. Ahora sí, como los triángulos ABC y PBQ son congruentes, yo voy a decir esto, mira. Frente a beta en el triángulo PBQ se le pone 3. Frente a beta en el triángulo ABC también se le debe de poner 3. ¿Por qué, profesor? Porque para que se cumpla la congruencia, acuérdate, mira, frente a los lados los ángulos tienen que ser iguales. O viceversa, ¿no? Frente a los ángulos los lados tienen que ser iguales. Mira, frente a tita C, frente a tita C. ¿Está bien? O sea que frente a beta está 3, frente a beta también está 3, mira. ¿Está bien? Y frente a alfa en el triángulo ABC, ¿quién está? Frente a alfa en el triángulo ABC sería todo esto, mira, o sea 4 más 3, 7. Frente a alfa en el triángulo PBQ también debe ser 7, o sea que BQ tiene que ser 7. ¿Está bien o no? ¿Cuánto vale x? X sería 3 más 7, x toma el valor de 10. ¿Está bien? Es un ejemplo sencillo. Ahora, dentro de congruencia, tú sabes que existen casos, ¿no? Acá está, ya lo he visto ya eso. Por acá vamos a volver a ver casos de congruencia. ¿Qué son casos de congruencia o para qué sirven los casos de la congruencia? Son condiciones que cumplen dos triángulos para que efectivamente puedan ser congruentes. Tú sabes que existen tres casos, ¿no? Por acá está el primero, mira, caso lado, ángulo, lado. El segundo, ángulo, lado, ángulo. ¿Está bien? Y el tercero, lado, lado, lado. Mayormente lo conocemos por sus siglas, ¿no? Este caso, lado, ángulo, lado, le vamos a poner el caso lado. Ahí está, lado, ángulo, lado. ¿Qué significa eso, profesor? Ojo, en ese mismo orden, que entre dos lados tiene que haber un ángulo. Supongamos, mira, acá está el triángulo ABC, mira, ahí está el triángulo ABC y por acá te voy a poner el triángulo DEF, ¿no? Ahí está. Ojo, lado, ángulo, lado. Entre dos lados hay un ángulo. Entre estos dos lados, mira, entre el lado AB y el lado AC tiene que haber este ángulo. O sea que yo le voy a poner el lado AB y le voy a poner A. ¿Está bien? Al lado AC le voy a poner B. Mejor le pongo acá C, para que no te equivoques frente a C, C, así te lo has aprendido. ¿Está bien? El lado AB le voy a poner C, y el lado AC le voy a poner B. Ojo, entre los dos lados hay un ángulo. Ahí está, mira, B, entre los dos lados hay un ángulo. Lado, ángulo, lado. Acá está, mira, lado, ángulo, lado. Para que estos dos triángulos sean congruentes, tengo que poner a la misma altura C, ¿no? Ahí está, C. La base sigue siendo B. Y el ángulo formado entre los dos, el ángulo formado entre los dos lados tiene que ser el mismo, o sea, alfa. Si esto se cumple, yo voy a decir que el triángulo, ¿no? ABC, ya sabes, el triángulo ABC, tiene que ser congruente ¿con quién? Con el triángulo DEF. Ahí está la congruencia. Ese es el primer caso. ¿Está bien? Acuérdate. Lado, ángulo, lado. ¿Está bien? O sea que entre los dos lados hay un ángulo. Ahora, el segundo caso es diferente de esto. El segundo caso es lo opuesto. Ya no es lado, ángulo, lado, ahora es ángulo, lado, ángulo. El caso ala, ¿no? Tú te lo sabes así más. Ala, ahí está. Ángulo, lado, ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Así como en el anterior, entre los dos lados había un ángulo, acá entre los dos ángulos hay un lado, ¿no? Vamos a poner el mismo triángulo, mira, A, B, C. Ya sabes, y por acá le voy a poner D, E, F. Ahora, ángulos, hay que buscar dos ángulos, ¿no? Vamos a poner por acá, mira, beta, tita. Entre esos dos ángulos hay un lado, este de acá, le vamos a poner C. Acá tiene que ser lo mismo. Entre los dos ángulos beta y tita tiene que haber el lado, que es C. Si esto se cumple, entonces yo voy a decir el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están los dos lados. Uno más. El último, caso lado, 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 ¿no? Triple L, ahí está L, L, L.
¿Qué significa eso? Que los lados, en este caso es más fácil, que los lados tienen que ser iguales, ¿no? O sea, que A, B, C, acá también tiene que ser A, B, C, ¿no? Listo, dice todo. Si se cumple eso, que los lados son iguales, en consecuencia, perdón, me olvidé, A, B, C, ¿no? D, E, F, entonces yo diré que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Ahí está la congruencia. Esos son los tres casos, chicos, de congruencia. ¿Está bien? Por acá hay algunas aplicaciones, mira, ¿no? ¿Qué pasa con este ejemplo? El ejemplo donde dice calcular xn, ¿no? Fácil porque, date cuenta, ¿no? Mira, ve, ángulo, ángulo, lado, ¿no? Mira, ángulo, ángulo, lado. Cuidado con esto. Aparentemente es fácil, pero hay varios que se equivocan. No saben si igualar 4x igual a 20 o 4x igual a 16. ¿Cómo te das cuenta de eso? Primero hay que identificar el tipo de congruencia. ¿Ya? Mira. Ángulo, ángulo, lado. O ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, por congruencia, ¿no? Por congruencia. ¿En qué caso estoy? Por congruencia estoy en el caso ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Estoy en el caso A. Ya ubiqué en qué caso estoy. ¿Saben? Estoy en el caso ángulo, lado, ángulo. Ahora, ¿cómo igualo? ¿O a quién igualo 4x? Para eso tengo que decir esto. Ya sabes que frente al ángulo, el lado tiene que ser igual. Frente al ángulo de beta está 4x. Frente al ángulo de beta está 16. Entonces, 4x es igual a 16. ¿Está bien? Y por acá me va a quedar que x es igual a 4. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Acá hay otra aplicación, mira. Calcular x si BD es igual a CE, ¿no? Calcular x si BD es igual a CE. BD, mira, acá está BD, ¿no? Todo esto es BD, mira, ve. Ahí está, ve. Ahí está, le vamos a poner A, ¿no? BD, le vamos a poner. Es igual a CE, CE está por acá, mira, ve, ¿no? Este también le vamos a poner A. ¿Está bien? Eso es lo que me dice el dato, ¿no? BD es igual a CE. Ahora, tú sabes de que el triángulo, ¿no? El triángulo ABC, ¿qué tipo de triángulo es? ABC, ojo, dos ángulos iguales. Si el triángulo tiene dos ángulos iguales, el triángulo es isósceles, ¿no es cierto? Isósceles. Ahora, el triángulo isósceles, si tiene dos ángulos iguales, los lados también son iguales. O sea que AB es igual a ABC, ¿no? A AB yo le voy a poner B y a BC también le voy a poner B. ¿Está bien? Listo. Ya se dieron cuenta de la congruencia. ¿Qué pasa con el triángulo ABC? ¿No? El triángulo ABD, perdón, ABD y el triángulo CDE, mira, o el triángulo, perdón, BEC, ¿no? Mira acá lo que te voy a hacer, mira, lado, lado y entre los dos lados el ángulo de x más 20. Entre el lado A y el lado B, mira, entre el lado A, ¿qué es esto? Y el lado B, ¿qué es esto? Hay un ángulo de x más 20. Mira, entre el lado A y el lado B hay un ángulo que es x más 20. O sea que el triángulo ABD, ¿no es cierto? ABD es congruente con ¿qué triángulo? ABD, ¿congruente con quién? Con BCE, ¿está bien? Con el triángulo BCE. Ahí está la congruencia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ya sabes que para que exista la congruencia, frente al mismo ángulo tiene que estar el mismo lado, o al contrario, frente al lado tiene que estar el mismo ángulo. Mira, frente a A está el ángulo X, ¿está bien? Frente a A está el ángulo X. En el triángulo BCE, frente a A, también tiene que estar el ángulo X. Ahora sí el problema está resuelto. ¿Por qué? Porque en el triángulo ABC, sabes que la suma de ángulos interiores es igual a 180. X más, este es X más 20. ¿Está bien? Más X tiene que ser igual a 180. X más X más X más X. 4x, 180 menos 20, 160. ¿Cuánto vale x? 40 grados. ¿Está bien? Por acá hay otra aplicación, mira. El ejemplo 4, hallar x en el gráfico. ¿Cómo hallo x ahí? ¿No? Aunque hay algunos que son hábiles, mira. Porque si te das cuenta, el triángulo BNM es isósceles. ¿Está bien o no? Frente al puntito 80, frente al otro puntito, o sea que este es 80. Y si este es 80, 80 más 80 es 160. ¿Cuánto falta? Faltan 20, o sea que x vale 20. Algunos lo sacan rápido por triángulos. Pero ¿cómo lo haremos por congruencia de triángulos? ¿Se puede o no se puede? ¿Se podrá? Claro que se puede. Vamos a ver.
Primero puedo saber rápidamente el valor de alfa. 20 más 20, 40. 40 más 80, 120. ¿Cuánto vale alfa? Algunos que lo sacan rápido, ¿no? Alfa vale 60 grados. Si alfa vale 60 grados, ¿no? O sea, quiere decir de que este alfa es 60 grados, ¿no? 20 más 60, 80. Quiere decir de que esto es 100. ¿Está bien o no? Eso es 100. ¿Está bien? Listo. Ahora, también puedo saber este ángulo, mira. Porque 20 más 60, 80. ¿Cuánto falta? Faltan 100. ¿Ya te diste la congruencia o no? ¿Te diste cuenta? Mira la congruencia. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. En conclusión, el triángulo ABN tiene que ser congruente con ¿quién? Con NMC. ¿Está bien o no? ABN tiene que ser congruente con MNC. ¿Por qué, profesor? ¿Qué caso es? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Estoy en el caso ala. Ángulo, lado, ángulo. ¿Está bien o no? Listo. Eso quiere decir de que ya salió. Mira, ahí está la comprobación de que X salía 20. Mira, 100, 60. ¿Cuánto falta para X? ¿O cuánto falta para 180? 20. Ahí está. ¿No es cierto? Ahora, dentro de congruencia hay algunas aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de la congruencia. Propiedad de la bisectriz. Esta propiedad también la conoces, ¿no? Sea un punto, ¿no? Que equidista, ahí está el punto M, que equidista de la bisectriz. Bisectriz, ya sabes, parte el ángulo en dos ángulos iguales, ¿no? Si M, ¿no? Si M es bisectriz. Si M es bisectriz ¿de quién? De AP, ¿no? Ahí sabe, de AP. ¿Qué es lo que se cumple entonces? ¿Qué es lo que se debe cumplir? PQ es igual que PR. PQ tiene que ser igual a QR. ¿Y qué más? Acá están los dos puntos, miren. AQ tiene que ser igual a AR. Ojo, esto es importante, ¿eh? Siempre y cuando esto sea de forma perpendicular, o sea, de forma de 90 grados. Este y este también sea de forma perpendicular. ¿Está bien? Ahí nos quedamos, chicos.